Entonces vamos a continuar y dentro de las cosas que hago, buena parte de lo que hago también es deformidades. Ya algunos conocidos en Teletón ya me escucharon hablar un rato sobre deformidades y pues bueno, eso es una cosa que me encanta. ¿Por qué es importante hablar de deformidades en el plano sagital? Básicamente porque cuando nosotros vemos un paciente que está mal alineado o que tiene alguna alteración, nos preocupamos mucho por el plano AP. Es decir, estamos preocupados de su varo, de su valgo, además porque es lo que de alguna manera canta más rápido. Es decir, el paciente se queja porque camina feo y eso. Pero en el plano sagital no nos preocupamos tanto, pero es de igual importancia. Entonces, ¿por qué es importante también? Porque puede ser iatrogénica. ¿En qué sentido puede ser iatrogénica? Pues porque muchas veces no la vemos y eso es culpa nuestra. O no nos preocupamos por ella y eso también es culpa nuestra. Lo que quiero decirles es que siempre hay que tener una radiografía buena de frente y una radiografía buena de lado y hay que preocuparse por las dos deformidades del paciente. Y también tiene muchos factores de decisión. Objetivos entonces con esta presentación, el primero es reconocer la importancia del plano sagital y el segundo voy a tratar de explicarles un poco sobre los dos tipos de planeamiento que hago con más frecuencia para este tipo de lesión. Definición entonces del plano sagital, básicamente es el plano en el que hablamos en el sentido medio lateral y hablamos de deformidades que están en ante o procurvatum o recurvatum. ¿Sí? Esa es la definición que tenemos. ¿Qué características tienen específicamente este tipo de deformidades? Muy pocas veces es una deformidad que se encuentra sola. Es decir, un paciente que tenga únicamente antecurvatum o únicamente recurvatum del fémur es un paciente poco frecuente. Bueno, en general se asocian a otras deformidades. Pueden tener varo adicional o valgo adicional, pueden tener otras cosas. Y tiene un impacto relativo en la marcha. ¿Por qué impacto relativo en la marcha? Porque muchos pacientes logran compensar con la rodilla problemas que tienen en el plano sagital si son problemas crónicos. Entonces un paciente que tiene un poco de procurvatum, entonces hace un poco de hiperextensión en la rodilla y con eso se compensa para la marcha. ¿Sí? Y viceversa también. Pacientes que tienen un poco de procurvatum, entonces lo que hacen es hacen un poco como de deformidad en flexión de la rodilla para estabilizar la cápsula posterior y siguen haciendo una vida razonablemente normal. Hasta que en algún momento de la vida ya empiezan a molestar sus articulaciones. Frecuentes, mucho más a nivel distal y proximal. Este es un caso de un paciente muy pequeño, este es un paciente de 9 meses que tenía esta fractura de fémur y pues tiene una angulación ahí de 60 grados que ustedes saben que tiene un gran potencial de remodelación, que es la otra cosa que tienen estas lesiones. Como es una lesión que está en el plano de movilidad, especialmente las que están cerca de la rodilla, tienen un gran potencial de remodelación y muchos pacientes que vemos con deformidades relativamente groseras, 20 grados o 30 grados, vuelven a los 6 meses y están con 5 grados. Entonces, eso también es muy importante. Causas, entonces, de este tipo de deformidades, problemas en la reducción, para mí es el más frecuente, infecciones también, o problemas con la osteosíntesis o lesiones fisarias. Y esta paciente que les traigo acá es una paciente que tiene varias deformidades. Entonces, en el plano lateral, ¿qué deformidades ven? Entonces, ahorita vamos a recoger este caso nuevamente, pero básicamente lo que tenemos son deformidades que se acompañan de otras cosas. Y en ocasiones tenemos que hacernos algunos análisis y algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta es si vale la pena corregirlo. Es decir, si tengo una deformidad que es así como grosera como esta, pues tengo que empezar a pensar, hey, ¿vale la pena? O sea, esta paciente está caminando, pues está horrible, pero está caminando. ¿Será que después que yo la opere va a seguir caminando? Es la primera pregunta. ¿Sí? ¿Es posible corregirla? ¿Qué dicen? ¿Es posible corregir a esta paciente o no? Pues todo es posible. ¿Sí? Pero ¿cuántos tiempos? Es decir, le aseguro que en un solo viajecito al quirófano de 20 minutos no la saca adelante. Bueno, ¿qué técnica va a utilizar usted? Y finalmente, ¿qué instrumental? Que es a lo último que tiene que llegar en su proceso de pensamiento. Es decir, primero piense en qué técnica va a utilizar, cómo la va a reducir, si lo va a hacer de manera aguda o progresiva, ¿sí? Y después de eso pregúntese con qué puede fijar su osteosíntesis. ¿Vale? Entonces, en cuanto al planeamiento, que es de lo que también les voy a hablar un poco, deben seguir las reglas. Y estoy seguro que ustedes saben el rollo de las 3 reglas de las osteotomías, que Dror Paley hace una gran referencia de eso y básicamente se las voy a medio nombrar, pero nada más. Y hay 2 tipos de planeamiento que puedo realizar para estos pacientes. El primero es el planeamiento anterógrado, que se puede hacer para fijación externa o se puede hacer para placas, ese tipo de cosas. Y el planeamiento, para fijación externa y el retrógrado, que sirve para hacer enclavijamientos endomedulares o para hacer placas.
Entonces, ¿todos están familiarizados con anterógrado y retrógrado? ¿O les hablo un poco de eso? Voy a hablar un poco de eso entonces. El orden de la corrección anterógrada de este señor que es el doctor Herzenberg, ¿sí? En este momento es lo que se considera como la estructuración de las correcciones. Y a esto se le conoce como el map de ABC. Y él tiene un libro muy bonito que les recomiendo, se los puedo compartir en un PDF si ustedes quieren con el mayor de los gustos, que se llama El arte del mal alineamiento. Bueno, y ya tiene un montón de versiones, ya van como en la 8ª edición, yo la última que tengo es la 6ª. Entonces, ¿qué es lo que dice map de ABC? Que es como el orden de la corrección. Entonces, lo primero es medir, es decir, yo debo saber en dónde está el problema, debo saber si el problema es del fémur o de la tibia, debo saber si el problema es únicamente del fémur, en fin, ese tipo de cosas. Luego, analizar el problema en el sentido de escoger cuál es el hueso que voy a cortar, finalmente escoger el hueso, después de eso buscar los ápex de las deformidades, es decir, el cora o en donde está el problema, y finalmente buscar en dónde voy a cortar el hueso y corregir y verificar. Dentro de este paso de corregir y verificar es donde yo escojo mi material de osteosíntesis. Reglas de las osteotomías, básicamente las reglas de las osteotomías son 3. Las reglas de las osteotomías tienen en cuenta 3 elementos que son muy importantes. El primero es dónde voy a hacer el corte del hueso, el segundo en dónde está el ápex de la deformidad y el tercero en dónde está la bisectriz. Bueno, entonces, grosso modo, en la regla número 1, que es esta de acá, yo tengo una corrección prácticamente perfecta como la que ustedes ven ahí, y a nivel de la bisectriz, que es esta línea blanca, coloco mi osteotomía y mi punto de bisagra. En la regla 2, de alguna manera hago la osteotomía lejos de la bisectriz, pero pongo la bisagra en donde está la bisectriz. Eso quiere decir que, por ejemplo, para este caso tengo que utilizar probablemente un fijador externo, ¿sí? O puedo utilizar una placa bloqueada y tengo que dejarla lejos del hueso para poder producir traslación. Son mis 2 opciones. Y en el tipo 3, básicamente no me interesa nada de esto de las reglas y pongo donde yo quiera la bisagra y pongo donde yo quiera la osteotomía y en general tengo correcciones que son razonables, pero si ustedes ven las líneas no son perfectamente iguales. En esta la línea azul clara y azul oscura son iguales, azul clara, azul oscura son iguales, y aquí tienen un poco de traslación. Entre más grande sea la traslación y más lejos esté su osteotomía de la bisectriz, mayor va a ser la traslación que usted va a tener en sus segmentos. En cuanto al planeamiento anterógrado, entonces aquí les traigo un paciente que tiene una deformidad del fémur distal. Lo que yo hago es que saco mi eje anatómico proximal, eje anatómico distal, y finalmente lo que busco es la traslación que tengo acá y eso lo llevo a un sistema. Entonces, este caso en especial decidí corregirlo con Nexapo, del cual les voy a hablar en un par de días, ¿sí? Que es un sistema de fijación externa que me permite hacer correcciones translacionales, ¿sí? Y el planeamiento reverso lo popularizó este señor que es el Dr. Baumgart, es un alemán, es un señor muy importante para la reconstrucción, donde inicia con el resultado final, ¿sí? O con el eje deseado y yo voy armando sobre ese resultado final mi paciente. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. Y para mí el doctor Baumgart es un poco que él intenta entender el mundo al revés y todo lo hace al revés que el resto, pero es una cosa que es muy valiosa y ya les voy a mostrar por qué. Planeamiento reverso, esta es una paciente de un alargamiento previo, que fue la que les mostré antes, que tenía esta deformidad, tiene una deformidad en un ápex por acá de antecurvatum, otro ápex por acá de procurvatum, y además de eso, cuando hago el planeamiento juicioso, me da que tiene un ápex aquí en varo, tiene por aquí otro ápex en varo y tiene un ápex en valgo del fémur distal. Entonces, tengo una paciente que tiene 5 ápex de deformidad. ¿Cómo la resuelvo? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurrió ponerle un clavo. Era con lo que me va fácil, me parecía corregir a esta paciente, entonces la planeé para hacerle una osteotomía aquí, otra osteotomía aquí, otra osteotomía aquí y colocar unos polars abajo para poder hacer la corrección del fémur distal con una osteotomía cilíndrica. Y básicamente eso fue lo que traté de hacer. Y ustedes aquí ven el resultado. ¿Cómo se ve el plano medio lateral o el plano sagital? Se ve bien, razonablemente bien. Con clavos es muy fácil enderezar problemas diafisarios. Entonces ahí se ve razonablemente bien y en el plano AP también quedó razonablemente derecha con un montón de polars, que es lo que ustedes ven por aquí, por estos sitios. Bueno, y eso es el planeamiento reverso. Un caso clínico, tengo un paciente con una fractura del regenerado, este es un paciente con deficiencia congénita femoral, ¿sí? Que se le hace un alargamiento, después del alargamiento se le retira el tutor, y ustedes alcanzan a ver aquí la deformidad en el plano medio lateral, es una deformidad en procurvatum, ¿sí? ¿La alcanzan a ver? Entonces va este paciente a quirófano, ¿sí? Y le colocamos este aparato que se llama un extractor femoral, ¿sí? Es un fijador transoperatorio, ¿sí? Y empezamos a darle distracción. ¿Qué creen que pasó con este paciente? ¿Le fue bien o le fue mal?
Mal. ¿Por qué? Porque es un curso de complicaciones. Entonces, en este paciente que tenía su fracturita del regenerado, que además no es un caso mío, sino es uno de mis mejores amigos, que me dijo, oiga, por favor, esta semana me voy de viaje, ¿me puede ayudar con este caso? Claro, profe. Sí, mi gran profe de la reconstrucción me dejó este caso heredado y yo traté de alargarlo con mi fijador intraoperatorio y eso no daba y no daba, le seguí dando hasta que tuve una lesión de la fisis distal, como la que ustedes ven acá. En ese momento se redujo perfectamente la lesión y yo le puse la placa y cuando tomé la placa final me di cuenta que tenía una epifisiolisis horrorosa del fémur distal. Entonces me tocó devolverme, retirar la placa, quitar un fragmento de hueso para poder acortarlo, reducir primero la epífisis y después de eso colocar una placa con esta deformidad horrible en varo, que era la única forma en la que el paciente medio se tenía en su fisis distal. Y eso es una de mis tantas complicaciones. Finalmente el paciente afortunadamente no hizo una lesión fisaria, o por lo menos no la mostró hasta este momento, e hizo una remodelación que ahí va. Por supuesto que mi querido profesor nunca me volvió a enviar casos de fracturas ni me los volvió a encargar. Conclusiones entonces de esta charla. El plano sagital en general no está solo, ¿sí? En general él viene acompañado de una gran cantidad de cosas, ¿sí? Si ustedes buscan juiciosamente y tienen un problema en el plano sagital, con seguridad que le encuentran un poquito de varo o un poquito de valgo, y el problema es que muchas veces está a otro nivel, lo cual incluye problemas traslacionales como el que les mostré del primer caso. Tiene dos tipos posibles de planeamiento, que son el planeamiento anterógrado y el planeamiento retrógrado, y básicamente dependiendo de la técnica que quieran utilizar, van a escoger uno u otro. Y deben escoger su técnica antes de ir a quirófano. ¿Sí? Piensen en el instrumental de últimas, por favor. El instrumental no es lo más importante es la técnica que ustedes utilicen para corregir a su paciente. Muchas gracias.